Seguimos con nuestras predicaciones acerca del magisterio de la Iglesia y la devoción del Santo Rosario para motivar el rezo del Santo Rosario de manera cotidiana en todos los cristianos, de manera más urgente en este tiempo en el que tanto necesitamos de paz en nuestro país, en donde tanto necesitamos de la clemencia de Dios para pedirle que el Señor tenga bien cuidarnos de esta pandemia, apartar de esta pandemia de nuestras sociedades, y en donde tanto necesitamos nosotros la conversión del corazón para acercarnos más a la voluntad de Dios. Después de haber considerado el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Rosarium Virginis Mariae, o en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae, los misterios de gozo y los misterios de la luz, que son los que propuso él en este año 2002, en donde nos dio esta carta apostólica, va a considerar los misterios de dolor y va a enseñarnos un poco acerca de los misterios de dolor, el sentido que tienen en el rezo del Santo Rosario. Venimos diciendo durante varias homilías seguidas, concatenadas, que el rosario, lejos de ser una oración repetitiva y monótona, es más bien una oración contemplativa y profunda, porque podríamos decir así, los papas lo han dicho de distintas maneras, podríamos decir así, las Aves Marías vienen a ser como el tejido del rosario, pero la contemplación viene a ser la imagen que aparece, digámoslo así, en el bordado, ¿no? Y la contemplación, ¿de quién es? De Jesucristo, de los misterios de la vida del Señor. Pues bien, ahora los misterios que consideramos son los de dolor. Dice el Santo Padre de que es llamativo siempre en el cristiano que contempla la vida de Jesucristo el contemplar los misterios del dolor de Jesucristo, ¿no? Los misterios de la pasión del Señor. En la Sagrada Escritura uno puede constatar de que la vida de infancia de Jesús toma a veces 1 o 2 capítulos, no más, como es el caso de San Lucas, un capítulo, como es el caso de San Mateo, pero después la vida pública de Cristo son unos cuantos capítulos y la pasión de Jesucristo, muerte y resurrección, toma mucho tiempo, como es el caso de San Juan, que nos habla de la última cena, que ya se entiende que esto es momento de pasión, que tiene como 3 capítulos. Y lo más significativo del Evangelio es la pasión de Jesucristo. Entonces, los misterios de dolor en el Santo Rosario nos llevan a la consideración de estos momentos cruciales, de estos momentos del todo trascendentes en la vida de Jesús y en la vida de todos los cristianos, porque son los momentos de la redención de las almas. Cristo, nuestro Señor, es considerado también y es contemplado en el Via Crucis, que es una sana costumbre que se haga durante el tiempo durante todo el año, los viernes del año, pero también de manera principal durante el tiempo de la Cuaresma, ¿no? Durante las semanas de la Cuaresma es sumamente importante que los cristianos recen el Via Crucis. Y ahora el rosario, en los misterios de dolor que se rezan, ¿no? Se contemplan los días martes, los días viernes, nos llevan a contemplar esta situación de Cristo. Primero se abre, digámoslo así, el telón de estos misterios con la oración del huerto de Getsemaní, en donde si podíamos hacer una comparación o una analogía, Cristo como el nuevo Adán, puestos en el paraíso, en el jardín, en el caso de Adán en el jardín del Edén, en el caso de Cristo en el huerto de los olivos, en el caso de Adán rompe, ¿no? A consecuencia de una desobediencia, rompe el pacto con Dios. En cambio, Cristo en Getsemaní arregla con su voluntad el desarreglo del hombre. El hombre había apartado su voluntad de Dios. Jesús termina diciendo en la oración de Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se dan cuenta qué profundo que es esto como para contemplar? Mientras vamos rezando las Ave Marías, eso debemos de contemplar. A partir de allí, Cristo se ofrece al dolor por nosotros. Sus llagas nos han curado, dice el profeta Isaías. Y entonces los misterios que siguen, ¿no? El misterio de la flagelación, en donde Cristo, como dice también Isaías, puso su cuerpo, ¿no? A las laceraciones y sus llagas nos han curado, en donde Jesucristo, puesto al dolor físico, pero también al dolor moral de la injusticia, al dolor espiritual de la traición, de la hipocresía, de la envidia, del odio, Cristo entonces pone el cuerpo, pone el rostro, como dice: puse mi rostro como pedernal ante los que me insultaban, ante los que me escupían y a los que me mesaban la barba. Entonces Cristo, por amor a los hombres, por amor a nosotros,
por redención, por redimir nuestros pecados, se entregó a ese cruel dolor, a esa cruel angustia. Y a partir de allí, las burlas que hacen de Jesús cuando lo coronan de espinas en el tercer misterio de dolor. Cristo coronado vino a este mundo para ser rey, y los hombres se burlan de él y para generar esa burla le ponen esa corona de espinas y lo golpeaban con una caña y lo vendaban y le decían: profetiza quién te ha golpeado. Cristo es ese ecce homo, es decir, he ahí el hombre, como decía Pilato, ahí tenéis al hombre, hombre desgarrado. Como dice Isaías: ya no soy un hombre sino un gusano, vergüenza de mi pueblo, todos los que me ven menean la cabeza. Y así siguen las circunstancias de la pasión, cuando Jesucristo toma la cruz y lo envían a Jesucristo a morir fuera de la ciudad, al monte Gólgota o Calavera, donde va a ser crucificado, ¿no? El cuarto misterio es esa contemplación del itinerario doloroso de Jesucristo desde que toma la cruz hasta el momento en que lo crucifican, lleno de insultos, lleno de burlas y cargando la cruz por nosotros. Pues esas cosas son las propias del rosario. Al final Cristo muere por nosotros en la cruz. La cruz es para nosotros el símbolo de nuestra redención. La cruz, que era maldición para los judíos, se convierte en redención para los cristianos, y de lo que había sido signo de muerte Jesús saca la vida, porque Jesús en la cruz nos ha dado la vida y la cruz es ahora signo de bendición para nosotros. ¿Cómo no rezar el rosario? Sería una cosa realmente indigna, infiel, que los cristianos que podemos contemplar la vida de Cristo andemos contemplando otras cosas, andemos metidos tanto en la coyuntura política y no andemos rezando. Muchos piensan que por poner memes y compartir ciertas informaciones ya están ayudando para que la sociedad cambie. Lo que va a hacer que cambie nuestra sociedad es la oración, porque para nosotros es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Y las almas se conquistan de rodillas, y Dios es el que se apiada de su pueblo. Por eso que para que nosotros tengamos unidad, auténtica coherencia, una verdadera manera de armonía que tenemos que tener en nuestra sociedad actual, que está dividida y polarizada, lo que tenemos que hacer es rezar y dejar de tanto hablar cosas, como dice Jesucristo: no por mucho que hablemos vamos a conseguir lo que queramos, sino si es que doblamos la rodilla y le pedimos a Dios clemencia y misericordia y nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso lo logramos también con el Santo Rosario. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen nos conceda la gracia de que seamos fieles, de que no seamos sordos a la voz del Señor, a la voz de la Iglesia, a la voz de la Virgen que nos dice que recemos el rosario todos los días.